A esta hora de la mañana vamos a saludar con Daniel Iboscus, estratega de campañas electorales. Con él vamos a hablar del debate, inicio de campaña y también de las encuestas. La última encuesta que ya salió. ¿Cómo está, Daniel? Gracias por acompañarnos. Estoy junto a mi compañera Mónica Luzárraga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bienvenido, Daniel. Vamos a empezar un poco con lo que se viene para el Ecuador este día domingo, que es el debate presidencial para, evidentemente, la segunda vuelta, que marca también el inicio de la campaña electoral y que, como lo pudimos escuchar el día de ayer, el Consejo Nacional Electoral ha decidido adelantar un día en el calendario electoral, permitiendo que la campaña electoral arranque este día domingo. ¿Qué es lo que se espera este domingo en el enfrentamiento, ahora sí, vis a vis de Daniel Noboa con Luisa González? Bueno, en primer lugar, era lógico el cambio de fecha del inicio de campaña electoral, si no era algo medio raro, ¿no? Porque si no, en condición de que iba a participar el presidente barra candidato o candidato presidente Noboa, ¿no? Como primer punto. Y después, ¿qué podemos esperar? Miren, la realidad es que acá en el Ecuador hubo un debate similar hace muy poquitito tiempo, ¿no? Entonces, creo que se va a partir o hay en la sociedad un recuerdo colectivo, y si no seguramente sucederá estos últimos días, cuando se empieza a vivir ya la cercanía al debate, de qué pasó y qué se dijo hace un año y medio atrás, ¿no? Y acá creo que hay un primer tema pre-debate, te diría, que es la confiabilidad en la palabra de lo que digan los que van al debate, ¿no? Si hace un año y medio dijiste una gran cantidad de cosas y después no solamente no las hiciste, sino que las hiciste al revés, es un problema, ¿no? Como punto de partida, el predebate, digamos. Y después, en toda elección, se interpreta cuando un gobierno va por una reelección, es un esquema muy sencillo y simple para la mente de la gente. Es, quiero seguir como estoy, continuidad versus el cambio. Esto pasa en Ecuador y en cualquier país del mundo, ¿no? Y creo que esa tensión entre cambio y continuidad se va a dar a lo largo de todo el debate, donde seguramente Noboa intentará justificar por qué hay que continuar y profundizar lo que él viene haciendo, y en el caso de Luisa González intentará marcar de por qué hay que hacer un cambio cuando, digamos, los principales índices, no de los que mira la política, el periodismo, los medios de comunicación en términos de política, ¿no? Sino los temas sociales que le impactan a la gente, ¿no? El tema de la seguridad, cómo estamos con los índices de seguridad con respecto a los distintos inicios de año, qué está pasando con el desempleo, cómo están equipados los hospitales, qué pasa con los migrantes, qué pasa con los cupos y los ingresos a las universidades. Creo que eso es lo que sí puede modificar el voto. Después el resto seguramente será, como gran parte de los debates, tensiones entre los candidatos tratando de consolidar su narrativa. Este domingo pudiera verse tal cual como lo dices en este momento, ¿no? Como un checklist. Dijiste esto, pasa esto. La pregunta más bien, Daniel, es, ¿crees que es posible, entendiendo que hay una marcada posición entre ambos, del 44% de votos para el uno y 44% con décimas para el otro, que el debate realmente logre desmovilizar a aquellos votos que ya han mostrado su favoritismo por una de las dos posiciones, y que en realidad no sea un debate que movilice a quienes se encuentran indecisos hasta este momento? Bueno, a ver, nosotros en términos de indecisos creemos que hay muy pocos indecisos en el Ecuador. Y después, hoy, la foto del 44-44 ya es una foto vieja porque pasaron un montón de cosas. Y está muy bueno tu planteo para poder iniciar un análisis de cómo vamos a llegar al próximo proceso electoral. En primer lugar, el acto más importante, vuelvo a decir, en toda elección que hay segunda vuelta, tu acto más importante de salida hasta lo del debate es la noche de la elección de la primera vuelta. En este caso, yo diría que lo más importante que queda grabado de cara hacia adelante es qué pasó el 9 de febrero. Y el 9 de febrero pasó que había alguien que creía que ganaba en primera vuelta y claramente eso no sucedió. Y que esa noche hubo un mensaje
muy concreto de Luisa González, llamando a la unidad, a la apertura, al cambio, propuestas, y del otro lado hubo silencio extremo, absoluto, algo nunca me había pasado ver, que cuando alguien va a un debate, la depresión y el desánimo sea tan grande que ni siquiera salgan a hablar a los periodistas ni a sus propios militantes. Entonces ahí inicia, ya ese día, el 9 de febrero a la noche, ya no es más 44-44. Eso ya es una foto anterior. Y después las cosas que fueron sucediendo en términos de iniciativa política desde el 9 de febrero hasta el día de hoy. ¿Y qué cosas son importantes relevar? Vuelvo a decir, una cosa es la esfera política y otra cosa es la esfera ciudadana, de los temas que impactan a la sociedad. Para poner un simple ejemplo de actual, de coyuntura, por ejemplo, el caso Esmeraldas en la actualidad, ¿no? Que ya no es un tema solamente de Esmeraldas, sino es un tema que se ha nacionalizado, que es hasta internacional, si se son las catástrofes más grandes, de las 20 catástrofes más grandes del mundo. Entonces, este tipo de cosas sí afectan, sí preocupan y obviamente reconfiguran la escena electoral, que obviamente podríamos decir que había un punto de partida que era 44-44, pero que después fueron pasando cosas. Hay una particularidad y es que muchísimas personas quizás están esperando en el debate, ahora sí, sin la oportunidad de eludir y sin que estés en el podio con tus amigos, con los que no te van a cuestionar, con los que no te van a preguntar absolutamente nada, porque eso fue lo que ocurrió en el anterior debate, ¿no? Mientras Daniel Noboa estaba absolutamente cómodo en su grupo, tuvimos a una Luisa González enfrentándose al ataque desmedido de otras personas. En esta ocasión, desde tu perspectiva, ¿es posible que Daniel Noboa ataque de frente? Porque se escondió en el anterior, ¿no? Mandó a Andrea González a atacar a Luisa González. Ahora, si quiere él ser confrontativo, le va a tocar ser él quien ataque a Luisa, pero con la situación de que a lo mejor no tiene puntos de ataque más que por el respaldo o el partido político que la representa. ¿Cuál crees que va a ser ya hay aquí como un tema ya de bolita de cristal, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuál va a ser la actitud que va a tomar Daniel Noboa en el debate? ¿Va a ser confrontativo? ¿Va a ser pasivo? ¿Va a seguir mintiendo como de hecho lo hace? ¿Va a pintarse como pro todo? Bueno, creo que un poquito de todo lo que dijiste, ¿no? Coincido plenamente. Creo que él va a intentar ir al ataque, sobre todo cuando alguien inicia el camino a la segunda vuelta en desventaja, en términos que tiene que ir a recuperar, va a intentar ir a atacar, a golpear, a difundir seguramente noticias falsas, tratando de convalidarlas o de radicalizar posiciones. Pero yo creo que es algo mucho más simple, creo que él ante eso va a tener que explicar, ¿no? Va a tener que explicar por qué, no sé, en el debate anterior dijo que la que iba a subir el IVA era Luisa González y lo subió él, o por qué no iba a aumentar la gasolina y aumenta, y así les puedo decir entre 17 y 19 temas muy claros, que son complejos. Pero él tendrá seguramente su estrategia de debate y creo que la de Luisa González llega muy sólida, con un liderazgo consolidado y con la posibilidad de ratificar sus propuestas y hablarlo a los ecuatorianos. Creo que ahí va a estar la clave, gran parte de la clave del debate. ¿Y por qué el Ecuador necesita un cambio? Que eso se explica rápidamente por los índices del presente, por los índices de la actualidad. Y bueno, Noboa tendrá que explicar seguramente o contar por qué necesita continuidad después de este año y medio que ha sido bastante malo para el Ecuador. En otros debates anteriores en este país no se han dado este segmento de preguntas cerradas, pero esta vez se incrementa un segmento de preguntas cerradas. ¿Cómo ves eso? Bueno, cada bloque va a tener una pregunta cerrada, donde tiene para argumentar quien hace la pregunta, creo que 25 segundos, 5 segundos para decir sí o no, que creo que duras menos de 5 segundos de decir sí o no, tal vez porque hay que pensar la respuesta, y después tenés 45 segundos para argumentar tu sí o no, ¿no? Entonces son preguntas dicotómicas que te permiten o te obligan a decir sí o no y después a argumentar tu respuesta. Serán 5 de ese estilo, 5 que le hará el presidente candidato Noboa a Luisa González, y la candidata Luisa González le hará 5 también a Noboa. Así que creo que eso va a estar dentro de la estrategia. Tratarán de tocar temas sensibles o temas que tal vez no sean tan fáciles de responder. Lo interesante es que están en el marco, claramente en el marco de
los 5 ejes temáticos, y ahí sí la moderación, la buena coordinación del debate y la seriedad del debate deben ameritar que el encuadre de esas preguntas obviamente esté hechas en el marco de esos 5 ejes que están propuestos para el debate. Correcto, Daniel. Vamos con la encuesta que tenemos y vamos a irla analizando poco a poco, por lo menos lo más importante de la encuesta que ustedes han presentado. La ponemos en pantalla, la primera lámina, estimado Jorge, para ir analizándola. ¿Me confirma? A ver, bueno. Ya la va a poner inmediatamente Jorge. Esta es una encuesta que hizo la investigadora Sheila Wilker de la empresa 3.0. Ellos vienen trabajando hace mucho, nos envían permanentemente encuestas, trabajan para un grupo privado que quiere saber qué pasa en el Ecuador y que van compartiendo información ya desde antes de la consulta popular, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Cómo leer una encuesta en escenario de segunda vuelta, que es totalmente distinto a cómo leer una encuesta en primera vuelta. Porque uno diría, por ejemplo, en primera vuelta, si a vos te dan un montón de variables que estás en torno al 40%, decís, uy, qué bueno, tengo el 40%, ¿no? Pero en elecciones de balotaje de segunda vuelta, como pasó en la de Bolsonaro y Lula en Brasil, la de Milei y Massa en la Argentina, la de Petro con Hernández en Colombia, inclusive la de Boric en Chile, o la de Yamandú Orsi contra Delgado en Uruguay hace muy poquitos días, el concepto es totalmente distinto. Acá la vara que mide tiene que ser la del 50%. Y esa vara del 50% es la que te dice si tenés, por ejemplo, más rechazo del 50% o más aprobación, los balances de imagen, frente a tus políticas y propuestas si tienen más aprobación o más rechazo, pero siempre la vara, la clave en toda elección de balotaje es la barrera del 50%. Vamos con la ficha técnica rápidamente. Aquí está la ficha técnica. Esta encuesta tiene fecha del 9 al 12 de marzo. Es una encuesta nacional, estratificada por provincias, datos ponderados según sexo, nivel educativo, edad, universo, población mayor de 16 años, residente en Ecuador con acceso a internet desde PC hogareña o teléfono móvil inteligente, nivel de confianza 95%, error muestral 2 más 2.5%, tamaño de la muestra 1.500 personas. Casos. Un cuestionario estructurado, perfecto. Esa es la ficha técnica de la encuesta. Bien, no sé si pasamos a la siguiente lámina, Jorge. Ahí está. Intención de voto. Segunda vuelta. Daniel, ¿podrías explicarnos mientras van pasando las diapositivas? Sí, por supuesto. Esta primera es directo voto directo, ¿no? Y la pregunta es muy, muy clara, ¿no? El 13 de abril, ¿por cuál de los siguientes candidatos usted va a votar? Podemos ver con proyección de nulos e indecisos. Acá el primer dato es que hay muy poco nivel de indecisos o de nulos, digamos, ¿no? Ese es el primer dato. El segundo es que hay una diferencia considerable que ya le saca ventaja a Luisa González, a Daniel Noboa, en torno a los 6, 7 puntos, depende si miremos ya con proyección de indecisos o dejamos el margen todavía para el ninguno o no sabe. Correcto. Ya en este momento el candidato Daniel Noboa vemos que llegó a su tope, ¿no? O a su techo, como dicen los estrategas. Luisa González. Bueno, lo que pasa es que hay un dato a tener en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que Luisa González en primera vuelta hizo campaña de primera vuelta, ¿no? Fíjense ustedes que ella fue muy respetuosa de los otros sectores de izquierda, en el caso de Leonidas Sisa, en el caso de Pedro Granja, de Rabascal, bueno, y podríamos mencionar a varios más, ¿no? Y constituyó una estrategia propia. En el caso de Daniel Noboa, recuerden ustedes que él publica encuestas ya casi en la veda electoral, diciendo que ganaba en primera vuelta y que ya se había terminado la elección, y activa el voto útil. Él, al resto de opciones de derecha, prácticamente los deja sin voto porque activa el voto útil sobre el final de la campaña, con lo cual él hace una campaña de segunda vuelta para primera vuelta. Por eso es claro y es consistente poder analizar estos resultados a días de la elección, porque Noboa ya hizo su elección de segunda vuelta el 9 de febrero, mientras que la estrategia de Luisa González fue justamente hacer una campaña pensando en primera vuelta y sabiendo que la elección se definía en segunda.
Y Daniel, explícanos un poco. En una, Daniel Noboa tiene 45,2% y en la otra tiene 46,1%. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que en una tiene al blanco indecisos, que está en torno a los 2 puntos, y en la otra ya se proyecta al blanco y indecisos. Podríamos decir en términos técnicos, una es votos totales y la última es votos válidos. Digamos que la segunda, la que ya no tiene ni nulo ni blanco, es el número final que da el CNE como resultado final de la elección. Eso quiere decir que Luisa está con 7 puntos arriba, ¿no? Exactamente. 26 más 7. Correcto. Claro, Siguiente. esos son los números. ¿Qué puede pasar ahora que arranca la campaña electoral? ¿Esto podría variar o se va a sostener? Bueno, claro, sobre todo con una avanzando, tendencia del 95% de confiabilidad. En la ficha técnica dice, esto es 95% confiable, la muestra es 1.500 personas, no son 20 personas, se ha hecho alrededor de todas las provincias. ¿Cuánto puede, desde tu experiencia, variar estos números de cara a menos de 25 días de darse las elecciones? Primero, esto es una foto, ¿no? Esto es una foto que se construye del 9 al 12 de marzo, pero es una foto real. Esta misma compañía el día sábado, antes de la elección, presentó una encuesta que era 44 Luisa González, 43 Daniel Noboa, con lo cual tiene la precisión, la muestra es sólida y nos permite, digamos, tener un análisis. Pero decir, es una fotografía, falta a partir del debate toda una campaña electoral. Esto no es ni generar triunfalismo, sino que es una foto del momento y que claramente, por ejemplo, ustedes van avanzando en las distintas placas de la encuesta, lo que nosotros vamos a poder ir confirmando de manera muy simple y muy rápida, cómo vos vas confirmando la teoría a partir de el nivel de decisión que tiene sobre el voto los ecuatorianos. Y si ustedes lo analizan, casi el 98% de los ecuatorianos dice que está totalmente decidido, bastante decidido con su voto. No es que dice, bueno, estoy en duda, no sé, lo que muchas veces se llama el voto blando. Y lo mismo pasa después con todas las otras variables. Por ejemplo, si avanzan con las placas, en el tema de imagen, ¿no? La ponderación de imagen. ¿Cuál es la imagen positiva de Luisa González? ¿Cuál es la imagen positiva de Daniel Noboa? ¿Cuál es la imagen negativa de ambos candidatos? Entonces ahí ya tenés otra foto además de la del voto. Después podés tener una tercera foto que también tiene el estudio, que es muy interesante, que es algo que se denominan los pisos y techos electorales. ¿Qué son los pisos y techos electorales? La pregunta es, ¿usted está seguro de votar a Luisa González o a Daniel Noboa? ¿Podría llegar a votarlos o nunca lo votaría? Es una pregunta concreta. ¿Podemos llegar a esa imagen que dice Daniel para poderla revisar? No hay esa, no. Ah, ya, está tratando de ponerla. Ok, sí, yo lo voy contando. Los pisos y techos electorales te permiten ver los rechazos. Y recordemos que en una elección de balotaje o de segunda vuelta, ahí la clave es que no te rechace más del 50% y obviamente tratar de que te apruebe más del 50%. Y ahí vuelve a confirmar esa tercera pregunta, esta situación. Entonces, creo que... Pisos y techos. Bueno, ahí, pisos y techos electorales. Fíjense ustedes, yo tengo la camarita tapada. Ya va a ampliar la... Se quedó en mute, Daniel. Daniel. A ver si ahí... Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Tenía el Bluetooth puesto también en el teléfono y empezaron a entrar llamadas. Yo calculo que tiene una audiencia muy grande que estaba mirando el programa. Me empezaron a llamar por teléfono y se desconecta automáticamente el Bluetooth y se me va el teléfono. Así que ahí... Ok, perfecto. Vamos con la de pisos, techos para que nos expliques y le expliques a todas las personas. Claro, ahí le decía con respecto a lo de pisos y techos electorales, si quieren eso, ahí con la ampliación, es muy interesante ver esto, ¿no? En primer lugar, ¿con qué probabilidad votaría por cada uno de los siguientes dirigentes políticos? Seguramente votaría por él, fíjense ustedes, ¿no? Que es el azul oscuro, 51 Luisa González, 44 Daniel Noboa, continúa con su voto duro de que endurece su voto de primera vuelta. Ahora, podría llegar a votar por él, es muy poquitito, como que el voto está decidido. Si ustedes miran la sumatoria, es el techo, ¿cuánto podría ser el techo de Daniel Noboa si la elección fuera hoy? De Luisa González, 54%. ¿Cuál sería el techo de Daniel Noboa si la elección fuera hoy? 46%. Y esto va totalmente asociado a los rechazos electorales. ¿Quién nunca votaría por Luisa González? 41.5% de los ecuatorianos. ¿Quién nunca votaría por Daniel Noboa? 53%. Por lo cual esta es una segunda pregunta
que consolida lo que vimos en intención de voto en la placa anterior. Obviamente esto está distribuido por sexo, por edad, por nivel educativo, por zona. Vemos que hay diferencias en cada una de estas vertientes, por eso es importante que la muestra sea la correcta, porque si no vas a tener errores a la hora de ver los números. Y si pasamos a la de imagen, por ejemplo, que es otra que consolida nuevamente este punto, se van a dar cuenta que pasa lo mismo en los balances de imagen positiva y negativa de ambos candidatos, con solidez y decisión en el voto, que también es un punto muy importante, y hay un tercer factor que empieza a ser preponderante y que cambia mucho de la noche del 9 de febrero a la actualidad, que es una pregunta que se le hace a los encuestados que está asociada a la ganabilidad, ¿no? Pero explicamos la de imagen, si la quieren ampliar, Veamos. para que la podamos ver. Recuerden los números que veníamos hablando. En pisos y techos electorales, recuerden que el de Luisa González, su techo electoral era 54. Miren ustedes en el balance de imagen, entre buena y muy buena, 53.4. El de Novoa, que era 46, fíjense su imagen, entre buena y muy buena, 45.6. Ahora, ¿qué significa el diferencial de imagen? Es tu imagen positiva versus tu imagen negativa. Entonces Luisa González construye una imagen positiva del 53 versus una negativa del 44, un diferencial de imagen positivo de 8.7. Y en el caso de Novoa tiene 45.6, recordemos que tenía 46 de voto, 46 de techo electoral y un rechazo de 53.5, un diferencial negativo de 7.9. Tercera pregunta que consolida la misma teoría, que no es solamente preguntarle a la gente por quién va a votar. Y el tercer, el cuarto tema que les decía, que es la de la ganabilidad. ¿Qué es la ganabilidad? Es quién cree en definitiva los ecuatorianos que va a ganar la elección, ¿no? Y esto tiene que ver con una creencia sólida, porque en el final de la carrera electoral de cara a la primera vuelta, el 9 de febrero, con la publicación fundamentalmente y una campaña brutal que había hecho el gobierno con respecto a que ya habían ganado, que se ganaba en primera vuelta, la campaña territorial de una sola vuelta, lo pone con la ganabilidad Novoa muy muy fuerte y la elección termina en empate. Este es un quiebre que hay entre primera vuelta y segunda vuelta, donde hoy Luisa González, para la sociedad ecuatoriana, es quien va a ser la próxima presidenta del Ecuador. Ya lo superan más de 5 puntos, además, ya no solamente en intención de voto, sino que además dicen, va a ganar Luisa, tiene más chance de ganar Luisa González. Por eso hablamos, más allá de quién vas a votar, ¿no? ¿Quién tiene más chance de ganar la elección? Bueno, y acá te das cuenta que nuevamente la diferencia se torna en 5.6, casi 6 puntos de diferencia también en la creencia de ganabilidad, y esto es un cambio bastante marcado con respecto a la primera vuelta electoral. Y después hay muchas preguntas, ¿cómo seguimos pensando y viendo la escena electoral? ¿Cómo podemos analizar la escena electoral? Y se eligen varios temas de gobierno o varios temas de coyuntura o varios temas que han impactado en la sociedad. Y son preguntas dicotómicas, es por sí o por no. Pareciera que es el debate, ¿no? Pero la ponemos a la sociedad en la escena del debate de estas preguntas, sí o no. Entonces, podríamos decir, ¿usted cree que el dinero recaudado por el aumento del IVA se invirtió adecuadamente para combatir la inseguridad? No. Y volvés a ver los mismos números, ¿no? 40% que dice que sí, que es el voto de él, y 56, 54, dependiendo de las preguntas, que no. Lo mismo, vamos a otra. ¿Usted cree que el plan Fénix ha funcionado y ha mejorado la seguridad? Volvemos a lo mismo. Entonces, vos preguntes cómo ha actuado el gobierno frente a este suceso que ha golpeado y ha recorrido no solamente el Ecuador, sino todo el mundo, del asesinato brutal de los 4 niños de las Malvinas, y todavía peor, ¿no? Entonces, cuando vos medís las variables de gestión, te das cuenta que ya no es solamente intención de voto, ya no es solamente imagen, ya no es solamente pisos y techos electorales, ya no es solamente ganabilidad, sino que hay una multiplicidad de variables que repiten esa tendencia, donde el rechazo a las acciones de gobierno son superiores a la aprobación. Y es común en un año de gobierno generar ya una población que te muestra un rechazo férreo a una imagen que hasta hace un año era una imagen joven, nueva, pro todo, y que en un año, en lugar de construir quizás posiblemente la posibilidad de permanecer en el poder, destruyó
su propio proyecto, si se quiere, si es que alguna vez lo tuvo. Por lo que me lleva a preguntarte, si esto es una tendencia, y tomando en consideración lo que pasó en las elecciones pasadas con la muerte de Fernando Villavicencio, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que ser de tal remesón para lograr modificar estos rechazos, estas opciones que tiene la gente hoy en día y que ustedes la han consultado? Daniel. No, yo creo que es muy difícil porque cuando uno se va acercando al proceso electoral, es como que la sociedad no está desesperada por ver la campaña de los políticos, ¿no? No es que dice, ay, hoy me levanté, quiero ver en mi celular el mensaje que me va a enviar el político, o hoy quiero ir a ver programas de televisión donde me hablen de política, o no, eso es para un segmento politizado, ¿no? De la sociedad que nunca es la mayoría, y más aún los indecisos, o los despolitizados, o los que no han participado por ninguna de las dos opciones de la hiperpolarización que tuvo el Ecuador. Con lo cual te diría, y le agrego un capítulo más, ya también está la experiencia de una multiplicidad de acciones que sucede cerca del proceso electoral, que se busca endilgar culpabilidad, en este caso sobre la Revolución Ciudadana, y vos ponías el ejemplo de Villavicencio, ¿no? Que tuvo un impacto muy, muy fuerte y un hecho desastroso que pasó en el Ecuador, y que antes de la elección lo que se intentó hacer es culpar de manera directa, o no es que se intentó, se hizo culpar directamente, mediáticamente, judicialmente, a actores de la Revolución Ciudadana, y oh casualidad, después de la elección, no, al final no tenía nada que ver, no era así, ¿no? Entonces creo que esos hechos tan fuertes han marcado a la sociedad, y el marco de creencias sobre fake news y la credibilidad sobre acciones a 20 días de una elección son mucho más bajas que tal vez en otros procesos electorales. Finalmente, Daniel, ¿cuánto podría variar esta encuesta después del debate? Bueno, yo trato de manejarme siempre por datos y, digamos, a paso firme, trato de no hacer futurología, digamos, ¿no? Sí, yo creo que depende de los candidatos, pero hay algo más importante, porque los que muchas veces analizamos la política creemos que la política se analiza desde los candidatos, de las campañas o de los gobiernos. Y cuando uno empieza a analizar las campañas, empieza a analizar los procesos electorales, no de las campañas y los candidatos, sino de lo que le está pasando a la sociedad y qué tiene ganas la sociedad frente a un escenario concreto que tiene en el presente, nos simplifica la situación. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad dice, voy a mirar el debate, si miran en el estudio, hay un porcentaje muy alto de la sociedad que dice, algo voy a ver del debate, ya sea en directo, ya sea por redes sociales, ya sea porque escuche el análisis en radio, porque entre a Ecuador en directo y vea el análisis de los periodistas, lo que sea, digamos, ¿no? Lo va a mirar. Ahora, cuando vos preguntás cuánto puede cambiar su voto lo que sucede en el debate, los niveles son muy bajos, son muy, muy bajos. Entonces, salvo que suceda algún gran escándalo, algún problema, algo que tenga repercusión posterior, pero en principio les diría que hay bases sólidas y que el debate lo que va a hacer es ratificar, digamos, y consolidar y tratar de ampliar un poco los votos que tienen ambos candidatos, y que claramente hoy marca una tendencia favorable de salida de cara a la segunda vuelta para Luisa González. La última que se me estaba quedando, Daniel. La votación de Leonidas Issa, ¿qué porcentaje va a Luisa González? Bueno, según este estudio, si ustedes miran los cruces con respecto al voto o con respecto a las distintas variables, automáticamente, ¿cómo sabemos nosotros esto? No es que dice, porque me parece o porque la apoyó, no. Acá el estudio que hace, una de las preguntas iniciales es, ¿por quién votaste el 9 de febrero? Y después se hace la pregunta de voto, esa que veían ustedes, 53-46. Entonces, cuando vos haces el cruce, ¿cómo está conformado el 53% de Elisa González y el 46% de Daniel Noboa? ¿A quién votó el de Leonidas Issa? Porque los 1.500 casos representan al 5.6%. Dentro de esos 1.500 casos hay un 5.6% de casos que votaron por Issa. Entonces, ahí lo que marca claramente que el 80% del voto de Leonidas Issa en primera vuelta va hacia Luisa González de manera directa. Hay creo que es 17-16% que va hacia Daniel Noboa, y un 4-5% de ese votante, que si lo analizamos, el 4-5% de 5,6 son centésimas, no están dentro del margen de error. Pero sí hay un traslado de voto importante de votantes de Issa hacia Luisa González. Daniel, queremos agradecerte por tu tiempo aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en contacto.
Gracias a Daniel Iboscus, estratega de campañas electorales, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.